¿Ustedes abran sus Biblias en Génesis 14? ¿No te vas a ver? Por un momento lo dudé. Ok, entonces dice, Abraham libera a Lot. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Alam, y Tidal, rey de Goim. Que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Brisa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Sobim, contra el rey de Bala, el cual era Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 13º vino Kedorlaomer. Te lo digo. Ajá. Sin sílabas. Kedorlaomer. Kedorlaomer. Kedorlaomer, dice mi esposo. Y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los rafaitas en Astroc, Carnaim, a los suitas en Am, y a los semitas en Sabe, Kiriataim, y a los héroes en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Sedes, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habita en ese Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Adma y el rey de Sobim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra, ¿cómo se dice? Kedorlaomer. Contra Kedorlaomer, rey de Alam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle del Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando llegó el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y anunciaron a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Espolt y hermano de Anar, las cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguieron hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Bueno, pues aquí nos explica, ¿verdad? Que en Génesis 14, ¿verdad? Nos dice que Abraham y Lot tuvieron, en el versículo anterior conocimos que Abraham y Lot eran parientes, ¿verdad? Era hijo de un hermano de Abraham, Lot. Entonces tuvieron que separarse. En el versículo pasado nos explica que tuvieron que separarse porque ambos eran muy bendecidos por Dios. Tenían ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para ambos. Los dos juntos no podían tener todas sus animales, y todos no podían tenerlo juntos. Entonces ahí decidieron que se tenían que separar, ¿verdad? Entonces los pastores de Abraham y los pastores de Lot empezaron a tener contienda,
Entonces le dice Abraham a Lot que escoja, ¿verdad?, para dónde se quiere ir, que él escoja hacia dónde quiere ir y él se irá al lado contrario. Entonces Lot escogió toda la llanura de Jordán y se fue al oriente. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces él escogió el lado ese, ¿verdad?, el lado de Sodoma. Ahí escogió para habitar, para llevarse sus mujeres, su ganado, todo se llevó hacia allá, ¿verdad?, sus tiendas. Entonces nos dice, en el capítulo 1 nos narra cómo los reyes hicieron guerra contra los reyes, eran 5 reyes contra 4, ¿verdad?, contra los reyes de Sodoma y Gomorra. No los voy a repetir porque están muy difíciles de mencionar, ¿verdad? Entonces todos ellos habían seguido al rey que, ¿cómo se dice? Kedorlaomer. En el 14º se rebelaron. En ese mismo año vino ese rey y todos los reyes que estaban de su parte derrotaron a los rafaitas, a los sasuitas y a los semitas. Y como venían arrasando con todos los pueblos, pues los reyes de Sodoma y de Gomorra, de Adán, de Sobim y el rey de Bela pelearon en el valle de Sidim. Y el valle estaba lleno de pozos de asfalto, e iban huyendo el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, y algunos cayeron ahí, y otros huyeron a tomar todas sus riquezas de Sodoma y de Gomorra. Se llevaron todo, mujeres, se llevaron, entre ellos, pues se llevan a Lot, ¿verdad? Se lo llevan y van y le avisan, ¿verdad? Y todas sus provisiones, todo, también a Lot y sus bienes, y se fueron. Y uno de los que estaba ahí, pues van y le dicen, ¿verdad, Abraham? Pues que se han llevado a su pariente. Entonces Abraham tomó a sus criados. Abraham no era un nómada solitario, sino un acaudalado jefe de numeroso grupo de... Nada más agarró a 318 hombres armados, nada más de todos los que tenía, ¿verdad? Entonces las escrituras nos demuestran que probablemente tenía una compañía de unos 1000 hombres, ¿verdad? Y dice la escritura que probablemente era tan grande su riqueza que probablemente tenía 1000 hombres, pero no podía dejar tampoco solo su campamento, su lugar donde él estaba. Entonces él agarra 318 hombres para ir detrás de ellos, ¿verdad? Y armando a sus hombres les siguieron hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, en el norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces en el capítulo 15, ¿estamos en el 15? No, en el 14, 17 mencionan a alguien importante, ¿verdad? Dice, Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Saba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en su mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec de todo lo que él había agarrado en esa guerra, ¿verdad? Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Sí? No, está al revés, la tierra. Y dio a Abraham los diezmos de todo. No, le dio Melquisedec los diezmos a Abraham y Abraham no los quiso. Bueno, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió a Abraham, el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol,
y Mamre, los cuales tomaron su parte. ¿Sí? Bueno, pero entonces aquí a mí yo me confundí porque dice, cuando volvió de la derrota, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que trajo de entre tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, de todo lo que agarraron, de todo lo que ellos agarraron del botín, de todo, le dio el 10% al diezmo, se lo dio a Abraham, pero Abraham no lo quiso. Le dijo, no, porque no quiero que después digan que tú me enriqueciste. Y entonces dice, Melquisedec bendice a Abraham. Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Era rey de Salem, posiblemente la antigua Jerusalén, y sacerdote de Dios Altísimo. Él servía al único y verdadero Dios, al igual que Abraham. Melquisedec era cananeo, y como Job, un ejemplo de alguien que sin ser israelita era devoto. Melquisedec era un tipo de figura de la realeza y del sacerdocio eterno de Jesucristo. En Salmo 110:4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí dice, ¿verdad? Que era sacerdote. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 7:1-3 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Por eso yo digo que le dio todos los bienes a Melquisedec. Abraham le dio a Melquisedec un diezmo del botín que había recogido, Hebreos 7:4. Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Entonces, por eso yo digo que le dio el diezmo, por eso yo digo que le dio parte del botín, ¿verdad? Porque aquí dice que le dio parte de lo que él tomó, de lo que venía de la guerra, ¿verdad? Estamos un poquito confundidos entonces por la lectura. Pero sí es cierto, el que venía de la guerra era Abraham. Era Abraham y Melquisedec le dio un diezmo, ¿verdad? Le dio parte de lo que del botín que él había agarrado. Por eso yo estaba, él me decía que no, yo le decía que sí, porque yo ya lo había leído acá en Hebreos, ¿verdad? Entonces, entonces él le da un parte, dice, con gratitud por la ayuda y la gracia de Dios, esta es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia. La negativa de Abraham a tomar las riquezas de los cananeos revela su dependencia de Dios y de su bendición solamente. Entonces, Abraham no quiso tomar nada de ese botín, ¿verdad? Él se lo dejó al rey de Sodoma, que probablemente pues haber sido el que quedó vivo, porque aquí nada más lo mencionan las escrituras que se lo dejó a él y le dio una parte a Melquisedec. Entonces, aquí pues ya empieza la Biblia, ¿verdad? Mencionar el diezmo, es la primera vez que se menciona, según nos dice la Biblia, es la primera vez que se menciona, ¿verdad? El diezmo. Entonces, Abraham no tomó nada, pero sí fue por su pariente, ¿verdad? Y él nos dice que él inmediatamente en cuanto le avisaron, él salió por su pariente a defenderlo, a
a quitarlo de las garras de los reyes que se lo habían llevado, ¿verdad? Y lo salvó, le quitó todo exactamente así como ellos se lo habían llevado, con sus animales, con sus personas que tenía, él lo regresó. Entonces aquí habla, ¿verdad? Pues de la familia, de cierta manera, pues nos da un mensaje de familia, de que cuando nuestra familia está en ciertas circunstancias, nosotros debemos de estar al pendiente de ellos, ¿verdad? En oración o como la manera que se nos ponga, ¿verdad? Porque pues esta es una historia de un sobrino y un tío que se dedicaban pues, que tenían mucha riqueza y pues que se tuvieron que apartar por eso, porque era tanta la riqueza, porque eran tantos los animales, porque era tanto lo que tenían que no cabían en una sola ciudad. Y como los pastores empezaron a tener contienda, a pelear entre ellos, pues entonces por eso fue la separación, ¿verdad? No porque ellos se pelearan, ellos no pelearon los pastores que tenían a su cargo los animales que tenían que pastar, ¿verdad? Entonces allí fue donde ellos se tuvieron que separar y le dice a Abraham a él que tome el lado que él quiera, que él se irá al otro lado para no interferir. Entonces es una enseñanza de familia, ¿verdad? Que nos está dando las escrituras, y esta sería mi participación. Sigue mi esposo. Bueno, yo les voy a leer el capítulo siguiente, el de Génesis 15. Y nos dice ahí, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Habíamos quedado que Ur de los Caldeos es lo que ahorita es Irak. Te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre todos los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultada en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos
los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno. Entonces aquí en el capítulo 15, en el capítulo 15 de Génesis, nos muestra la respuesta de Dios a una solicitud de Abraham, ¿verdad? Y le estaba asegurando que él y su descendencia poseerían la tierra, tal y como se lo había dicho, o como se lo había prometido el Señor, ¿verdad? Le dijo a Abraham que trajera 5 animales específicos para él. En Génesis 15 revela la gran promesa y bendición de Dios para Abraham y su descendencia, o para la humanidad, ¿verdad? Para Abraham y la humanidad. Abraham responderá con fe, con esa fe que justifica ante la pregunta de Abraham, ¿verdad? De cómo el Señor hará todo eso. Dios sella un pacto pasando por el medio de los animales, dando evidencia de que toda esa promesa será solamente su obra. Además de que le prometió la tierra, Dios le promete darle un hijo de Sarai que era estéril. En ese momento era estéril. Después de su batalla con los reyes, Abraham se volvió preocupado y miedoso, o sea, él ya tenía miedo, ¿verdad? Por eso Dios le dio seguridad de que él era su escudo. Abraham respondió a esas palabras alentadoras, recordándole a Dios que no tenía hijo. Por lo tanto, no tenía herederos, de modo que sugirió que uno de sus siervos sería su heredero. Pero Dios rechazó esa idea, prometiéndole a Abraham que le daría un hijo con su esposa estéril Sarai, y tendría incontables descendientes. Lo increíble y la grandeza de Abraham es que creyó en Dios, tuvo fe en Dios. Fue esa fe en Dios la que se contó por justicia, o sea, lo que dice en la Biblia que se contó por justicia, se le puso ahí una palomita, ¿verdad? Fue un puntito que él hizo, se contó por justicia, fue un punto de fe que él tuvo, un acierto, ¿verdad? De creer ciegamente en Dios, ¿verdad? Como por fe. También por primera vez se menciona juntas la palabra fe y la palabra justicia en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, la fe denotaba 2 cualidades. Uno era la confianza en o seguridad en Dios, obviamente. Y 2 era la fidelidad de Dios con nosotros. Él es fiel, ¿verdad? No, Él no nos falla, fallamos nosotros. Así que creer significa preservar en la confianza y en la fe al manifestar una fidelidad obediente. Esa era la clase de fe que tenía Abraham. Su corazón se volvió hacia Dios en confianza, obediencia y sumisión constantes. Dios vio la actitud sincera de Abraham y la contó como justicia. El término justicia significa estar en una buena relación con Dios y su voluntad. Además, Dios celebró un pacto con Abraham, ¿verdad? En Éxodo 12:40, nos dice lo que nos dice aquí en el capítulo que iban a durar 400 años. Pues no fueron 400, fueron 430 años los que duraron ellos en Egipto, esclavizados. En Éxodo 12:40 nos dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años, para ellos poder salir de ahí de su esclavitud que tenían. Les voy a leer este otro parrafito. Es que están bien cortitos estos capítulos. Hizo Jehová un pacto con Abraham. Se describe la formalización de un pacto consistía en tomar los animales sacrificados, partirlos a la mitad y poner cada mitad una enfrente de la otra.
Después de eso, las dos partes que celebraban el convenio caminaban entre las dos mitades del animal sacrificado, simbolizando que si ellos no cumplían con las promesas del pacto, perecerían al igual que los animales sacrificados. Jeremías 3, 34, 18. Jeremías 34, 18. 34, 18. Dice, ni los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. También podrán invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Bueno, nos muestra lo del pacto, no está muy certero lo que aquí nos mostraron. Dice, aunque un pacto por lo general establecía responsabilidades para ambas partes, en este caso solo Dios pasó entre los pedazos del animal. Dios estableció las promesas y obligaciones del pacto. Abraham solo tenía que aceptarlas en fe obediente. Y lo de la señora estéril, dice, era costumbre entre el pueblo de Mesopotamia que una esposa estéril hiciera que su sirvienta proveyera a los hijos. A tales hijos se les consideraba como que pertenecían a la esposa. A pesar de esa costumbre, el intento de Abraham y de Sarai a proporcionar de una manera en que Dios trajera un hijo a la familia mediante la unión de Abraham con Agar no era el método de Dios. Dice, el Nuevo Testamento compara al hijo de Agar con el producto del esfuerzo humano, según la carne y no según el espíritu. En otras palabras, nunca es correcto procurar llevar a cabo el propósito de Dios de maneras que no sean conformes al espíritu, a la esperanza paciente y a la oración ferviente. Eso también nos dice que los hijos que tuvo con la sierva, ¿verdad? Con Agar, no estaban como debería ser, en una unión de matrimonio. Y la esposa real lo contaba como si fueran sus hijos, pero realmente pues no eran hijos que como Dios lo manda, ¿verdad? Que es de matrimonio. Pues esa es mi participación hasta ahorita. Les decimos que están muy chiquitos, le digo yo a Berta que hagamos de 2 en 2, pero ya se quiere ir bien despacito. Le digo que hagamos 2 y 2 porque están muy cortitos. Se pone muy interesante, después que necesitaría uno estarla leyendo, ¿no? Pues es como si fuera una novela, una película, está muy interesante. Nosotros vimos una película, entonces vimos una serie, bueno, de ahí ya ya se embaraza Sarai y tiene 2 hijos, ¿verdad? Es Isaac y el otro, ¿cómo se llama? No. Mejor espérate a contarla, amiga. Espérate a leerla, porque no. Sarai nada más tiene uno. Sarai sí me confundo con él y con con Rebeca, no. Con Ya Rebeca te estás yendo a los hijos, ya, no. Es que ya quiero llegar a las 12 tribus. Sí, es que ella se quiere ir más adelante, pero no. Sarai nada más tiene uno. Y Agar tiene otro, a Ismael. Sí, entonces, nada más son 2 los hijos de Abraham. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. No. Ajá, Isaac. Entonces, el de Sarai se llama Isaac y el de Agar se llama Ismael. Entonces, sí están bien cortitos, sí están muy cortitos los dos. Estos dos que nos tocaron hoy, el 14 y el 15 están muy cortitos, pero pues bueno, nos están diciendo, ¿verdad? Que confiemos en las promesas del Señor. La promesa del Señor para Abraham era que le iba a dar hijos.
Y tantos hijos, tanta era la descendencia como voltear a ver las estrellas y que no las iba a poder contar. ¿Por qué? Porque pues no se pueden, ¿verdad? Entonces así le dice él, ¿verdad? Que no las va a poder contar, que mire las estrellas y que así va a ser su descendencia. Entonces también, aparte de eso, pues la fe que tenía él, ¿verdad? En el Señor de que así iba a ser, a pesar de que cuando él tuvo a sus hijos, más adelante nos dice, ya era de 70 y tantos, con Ismael de 70 y tantos y o de 80 y con el otro de casi 100 años. Entonces, y Saraí también, que ya después se llama Sara, ¿verdad? Le cambió el nombre al Señor, entonces también, ya cuando ella le da el hijo, también ella ya era muy grande, ya de 90 y tantos, entonces, pues es las promesas que nos hace el Señor y la fe que tenemos en Él de que las va a cumplir, de que Él va a hacer todo lo que nos dice, a pesar de que la naturaleza nos diga que no es verdad, ¿verdad? Pues el Señor hace las cosas como a Él le placen y como a Él quiere hacerlas y en quien quiere hacerlas, ¿verdad? Entonces, pues esa es la enseñanza que nos dejan estos capítulos, que nos dice que tengamos toda la fe y que pongamos todo en el Señor y Él va a resolver nuestros problemas, nuestros dilemas, va a resolver todo porque pues las cosas puestas en Él, todo va a salir y va a funcionar bien, cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Entonces, esa es la enseñanza que nos dejan estos dos versículos. Y y pues sí, la de las 12 tribus viene más adelante, pero pues todavía falta bastantito para llegar a las 12 tribus, pero ya empezamos, ¿verdad? Ya empezamos con que van a ser el primero de los hijos, ya el siguiente versículo es Agar e Ismael, o sea, la sierva que da el hijo a Saraí y a Abraham, y ya después pues ya vendrán otras cosas, ¿verdad? Pero después viene Isaac. Entonces, pues sí es muy interesante la Biblia porque pues uno lo lee continuo, porque probablemente como uno va a la iglesia, pues no se lee continuo, pero si uno lo agarra desde Génesis y lo va leyendo y lo va leyendo, como a mí ahorita el Señor me tiene leyendo, yo le digo a mi esposo, le digo, es que el Señor te lleva por etapas, el Señor te va llevando como Él quiere, primero mucha oración, luego mucho ayuno, luego mucha alabanza y ahora me tiene leyendo, entonces yo voy en Éxodo, pues he leído todo y voy en Éxodo, pero a veces Él me ha dicho lee Levíticos o lee Hebreos y así, pero el Señor le va diciendo a uno qué es lo que tiene que hacer. El Señor lo guía, Señor lo guía a uno en lo que Él quiere que hagamos, Él nos va preparando, así como nos va también moldeando, pues nos va preparando en saber y conocer de su escritura, porque muchas veces dice uno, no voy a poder, o no voy a poder dar una presentación, o no voy a poder leer un texto. Sí se puede, el Señor nos va abriendo el entendimiento. El Señor nos va guiando, todo lo va haciendo Él y nosotros nada más somos el material que está ahí para aprender todo lo que Él quiera. Entonces, nuestra clase de hoy, esa sería, y pues si tienen alguna petición o algo que contar aquí. Sí, lo vimos. Ajá. Pues sí, no tiene caso, ¿verdad? De que lo esté ayudando y vuelve a caer otra vez en lo mismo. Pues, ¿De Sí, Francis? Sí. sí. yo, yo no lo pude ver. Sí,
Oh, Válgame. Válgame. Ahora, Ujú. Sí, pues sí. Es que si se veían los donde decía que él iba a volver, el demonio le decía, pero voy a volver, pero voy a volver. Así. aguántame. Y luego le hacía así, hermano. ¿Qué sé? Pues sí, a ver dónde. Ese, sí, sí, sí. No, no, pues no. Mm, sí, pues sí. Ojalá. Sí, pues es que eso es lo que pasa, o sea, pues el demonio sabe que Francisco viene y escucha la predicación o lo que se dé ese día, pero se va y sabe que cae, vuelve a caer en las drogas, vuelve a caer. ¿Por qué? Porque su ámbito donde él está, pues es así. De la mayoría de la gente que se droga, la mayoría es donde él se relaciona, entonces pues cae fácilmente, entonces pues necesita él tener una decisión, ¿verdad? Tomar una decisión y decir hasta aquí, pero pues está difícil.
Y está muy bien, hermano. Sí, pues el Señor dice, ¿verdad? Que salgamos a predicar su palabra y pues habrá alguien o alguno de los que van a la iglesia, ¿verdad? Que no están convencidos totalmente como pues